Vamos a dar inicio esta noche, hermanos. Qué bueno que usted se acercó, ¿verdad? Que usted se dispuso a venir. Requiere un esfuerzo porque hay cansancio, hay fatiga, pero aquí estamos, ¿verdad? Los que estamos. Cuando nos acercamos, yo creo que hay siempre propósitos que Dios tiene con los que venimos. Amén. El tema que se inició la semana pasada, yo no estuve, pero se habló de obligaciones sociales. Es bien interesante terminar con este tema porque estuvimos viendo varios ejemplos espirituales, estamos viendo los compromisos prácticos de un cristiano y vimos ejemplo espiritual, pureza moral, integridad personal, responsabilidad con la familia, templanza en la conducta, apariencia modesta y el último es obligaciones sociales. Como cristianos, como ciudadanos de esta nación, también tenemos ciertos compromisos, ciertas obligaciones, ciertas responsabilidades, ¿verdad? Y como dice acá en el estudio, nuestro objetivo será cumplir con las obligaciones que tenemos hacia la sociedad, siendo buenos ciudadanos, corrigiendo las injusticias sociales y protegiendo la santidad de la vida. O sea, habla de varios aspectos aquí. Cuando vivimos en un lugar, en cualquier país que sea, vamos a ser parte de la vida de ese país y venimos a este lugar y somos extranjeros en este lugar, pero nosotros venimos a este país y obviamente como ciudadanos tenemos que sujetarnos y someternos, ¿verdad?, a las leyes de este país y respetar las leyes, ¿verdad? Pero como vamos a ver acá, todo con un balance, ¿verdad? Entonces dice que tenemos que cumplir esas obligaciones que tenemos hacia la sociedad. Tenemos que ser buenos ciudadanos, ¿verdad? Tenemos que corregir, dice, las injusticias sociales. Y eso no es fácil. Corregir las injusticias sociales. Ya vamos a hablar de eso. Lo ideal sería que los cristianos pudiéramos tener una voz y voto para corregir las injusticias sociales. Pero vamos a platicar en un ratito y vamos a ver que lamentablemente, la voz del cristiano muchas veces en las cosas, en las injusticias sociales, está acallada, está silenciada por las mismas leyes, ¿verdad? O por el humanismo que está bien metido en todo el mundo. Entonces, y la otra dice, protegiendo la santidad de la vida. De nuevo, hay leyes que los gobiernos sacan, proteger la santidad de la vida, o sea, eso habla del aborto, en contra del aborto tenemos que estar nosotros, porque eso es asesinato. Pero los gobiernos lo aprueban. ¿Y qué hacemos nosotros si somos parte de una nación donde hay leyes que van en contra de las leyes divinas? Entonces, el estudio, la idea es que nosotros sepamos como cristianos qué obligaciones sociales tenemos y hasta dónde llega el sujetarnos, a qué y a qué no, y cuándo sí y cuándo no, qué hacer, cómo comportarnos, ¿verdad? Cómo debe ser nuestro comportamiento. Entonces, ser buenos ciudadanos, dice que es la primera parte aquí, y dice, como cristianos somos miembros del reino de Dios. Elí habló del reino de Dios el domingo. Ese fue el mensaje, ¿verdad? ¿Está usted en el reino de Dios? Y la verdad que a veces hay gente que dice, no, que al reino de Dios es donde vamos. No, pero bien lo dijo Elí. Cuando Jesús hizo la oración del Padre Nuestro, dijo, vénganos tu reino. Y el profeta, ¿verdad? Juan, el Bautista, ¿verdad? Que era un profeta. Este hombre decía, arrepentíos y bautizados, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ha venido a la tierra, ¿verdad? ¿Cómo? A través de Jesucristo. Jesucristo trae el reino de los cielos, el reino de Dios, a la tierra. Bienvenidos. Y todo el que acepta a Cristo se convierte en un ciudadano del reino de Dios, del reino de los cielos, estando en la tierra. ¿Cómo la ve? Que vivimos en esta tierra, pero no somos del mundo. Amén. Amén. Nosotros somos ciudadanos de un reino espiritual, del reino celestial, del reino de Dios. Vivimos aquí, pero ya tenemos ciudadanía. Amén. 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 ¿Cuántos son ciudadanos canadienses? Amén. Pero cuando venimos no éramos ciudadanos, ¿verdad? Llegamos aquí, hubo un proceso y después
un papel, un documento que dice ciudadano. Entonces, el que no ha aceptado a Cristo todavía no es ciudadano del reino de los cielos. Pero el que acepta a Jesús, el que nace de nuevo, se convierte en ciudadano, es estampado, ¿verdad? En un libro dice que es escrito su nombre y ahora somos ciudadanos del reino de los cielos viviendo en la tierra, pero ya tenemos el boleto para allá arriba. Amén. Amén. ¿Cuántos están contentos por eso? Amén. Una bendición. Ahora, mientras vivimos aquí, Jesús mismo nos dio ejemplo de que tenemos que sujetarnos a las leyes de la tierra, ¿verdad? Y vamos a ver unas cosas bien interesantes, que cómo Jesús nos dio ejemplo, ¿verdad? Y cómo los apóstoles, después que Jesús se fue, vivieron ciertas cosas, hermanos. Vamos a ver aquí, tremendo en este tema, de que se sometían en algunas cosas, pero había otras que no. Y lo vamos a ver, que los mismos discípulos dijeron, primeramente tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay cosas que no podemos decir amén. Así vayamos presos. Amén. Especialmente los predicadores, como vamos a ver ahorita. Porque hay injusticias sociales que nosotros los predicadores hablamos en contra de ellas. Mire ahora nosotros hasta transmitiendo en vivo, Facebook, ¿verdad? Y cuando yo digo, estamos en contra del homosexualismo, es pecado, ¿sabe que me pueden venir a traer esposado? ¿Sabe que en Toronto, Montreal, no sé dónde fue, a un pastor predicando en público al aire libre y hablando en contra del homosexualismo, lo llevaron la policía, preso? Pero yo preferiría ir preso y seguir hablando en contra del pecado, porque las leyes de la tierra no pueden sobreponerse a las leyes de Dios. Hay ciertas leyes que no vamos a aprobar, no vamos a darle nuestro visto bueno solo porque, para no meterme en problemas. Yo no voy a comprometer la palabra de Dios y mis principios por las leyes de la tierra. Me voy a someter al policía. Si me para el policía, me someto y lo respeto, y ¿verdad? Tenemos que someternos a las autoridades. Pero ciertas leyes no. A ciertas leyes no, ¿verdad? Y tenemos que ser outspoken. Tenemos que hablar sin miedo, con respeto de que no, perdóneme, ¿verdad? Respeto su decisión de ser homosexual, Señor. Pero yo no estoy de acuerdo, yo no puedo aprobar, porque eso es abominación delante de Dios y es pecado y va a seguir siendo pecado. Y si por eso voy preso, allá me van a llevar mis naranjitas, ¿verdad? Allá me van a ir a ver, ¿verdad? Sí, hermano, es que tenemos que hablar así y tenemos que estar preparados. ¡Ay, se llevaron! Entonces, otro va a tomar el pastorado porque se fue el pastor que lo llevaron al chimbolero. Pero ¿qué se puede hacer? O sea, tenemos que hablar las cosas. Ah, no, porque me pueden, ¿verdad? No. Bien interesante. Como cristianos somos miembros del reino de Dios, aunque también somos de la sociedad de este mundo. La obediencia a Dios nos requiere que actuemos de una manera responsable como ciudadanos de nuestros países, obviamente, ¿verdad? Marcos 12, del 13 al 17. Miren, Jesús mismo, ¿verdad? Hablando, nos da el parámetro, qué hacer y qué no hacer. Marcos 12. El hermano que dio la enseñanza la semana pasada, lo introdujo el tema. Yo lo estoy dando completo desde el principio, ¿verdad? Entonces, dice Marcos 12, del 13 al 17. ¿Lo tienen? Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Así eran esos. Siempre andaban viendo en qué agarraban a Jesús, ¿verdad? En falso ahí. Dice, viniendo ellos, le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Fíjese, estos eran religiosos. La pregunta, acuérdense que estos eran fariseos y eran herodianos. Hay que ver el contexto, cómo vivía el pueblo de Israel en ese tiempo. ¿Quién los gobernaba? Los romanos. Qué tremendo, ¿verdad? Tener tu propia tierra, pero vivir bajo el yugo de otra nación que ha llegado y que ahora nos gobierna y que hay que pagarle tributos. Al César hay que pagarle impuestos porque estaban ellos gobernados. Entonces, como religiosos se acercan a Jesús diciendo, este es religioso, si nos dice que no hay que pagar el tributo, ahí lo agarramos, porque entonces
¿A dónde está de que somos ciudadanos y que tenemos que someternos a...? Y lo quisieron agarrar. Entonces él dice, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. En las monedas romanas, ¿verdad? Era la cara del César que aparecía ahí. Y entonces Jesús les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. ¿Qué respuesta más clara? Denle al César, o sea, cumplan con sus responsabilidades de ciudadanos, pagando los impuestos, y denle a Dios la honra y la gloria y el honor que Él se merece. No hay que confundir las dos cosas, podemos hacer las dos cosas, somos llamados a hacer las dos cosas, ¿verdad? Como ciudadanos somos llamados, es una obligación social que tenemos como ciudadanos. ¿Quién dice, no, yo soy cristiano, yo no pago impuestos? No se puede, nos metemos en problemas, ¿verdad? Entonces, fíjense, Jesús mismo, ¿cuándo saben que Jesús pagaba? ¿Quién quiere leer Mateo 17, del 24 al 27? Cuando llegaron a Capernaum y vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero, y tómalo, y dáselo por mí y por ti. Jesús pagaba los impuestos, ¿verdad? Y cuando Pedro le responde a aquel hombre que le preguntó si los paga, es porque Pedro sabía que Jesús pagaba los impuestos regularmente. En ese momento vemos, se nos permite ver cómo fue, de dónde sacó el Señor para pagar el impuesto ese día, ¿verdad? Echa el anzuelo, tíralo y del pescado le abres ahí en la boca y le vas a hallar. En otras versiones dice un dracma, en esta dice un estatero. Era ¿verdad? El dinero que pagaban ellos, porque aquí dice, en el versículo este dice 2 dracmas, que era lo que pagaba, como que cada persona pagaba 2 dracmas, pero en esta dice un estatero. Pero lo importante es que la moneda era suficiente para pagar el impuesto de Jesús y el de Pedro, ¿verdad? Interesante, así que no se preocupe si no tiene para pagar los taxes, el Señor le va a dar para que los pague los de él y los suyos. Nos preocupan los taxes, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Qué galán cuando le pagan a uno, pero cuando ve uno la tajada que se va en los taxes, ¿verdad? ¡Ay, tan alegre que vení, tan triste que me voy! Y no se puede decir, no, yo no pago taxes porque soy cristiano. No se puede, ¿verdad? Hay que pagar los taxes. Entonces Jesús mismo, fíjese qué tremendo. Jesús nos da ejemplo que Él vino a esta tierra, vino a Israel, vino el dueño de la tierra, el dueño del oro y de la plata, el dueño del universo, y se tuvo que someter al imperio romano y tuvo que respetar y pagar impuestos. ¿Cómo la ve? Como ciudadanos nosotros tenemos que respetar las leyes de la tierra, ¿verdad? No podemos hacer eso, dejar de hacerlo porque nos metemos en problemas. Otra cosa, ¿cómo la ve que Jesús se sometió tanto al imperio romano, a las autoridades que gobernaban, que fue ante Pilato a un juicio y fue condenado por la autoridad a ir a la cruz? Y fue, dice, como cordero, ¿verdad? Que cayó, que pudo haber llamado ángeles y hubieran venido millares de ángeles a salvarlo, pero todo era un plan. Entonces se tuvo que sujetar a las leyes de la tierra y ir hasta la cruz, crucificado por los que gobernaban. El Señor nos da ejemplo de que somos nosotros llamados como ciudadanos a respetar las leyes de la tierra, ¿verdad? ¿Quién no respeta a un policía? Tenemos que respetar al policía. Y fíjense,
la autoridad que representa ese individuo. Miren qué tremendo esto. ¿Qué pasa si el policía lo detiene a usted? Y el policía anda despeinado, anda tonado, anda sin cincho y la camisa de fuera. Usted le puede decir, ah no, porque andas desarreglado no te respeto y me voy. Va que no se puede. Porque aunque ande mal el hombre, su apariencia, hay una autoridad que lo respalda y nosotros tenemos que sujetarnos a él. Fíjese qué tremendo. Lo que es la autoridad, que ya vamos a ver, que es dada por ¿quién? ¿Quién da la autoridad? Dios. Entonces dice, la obediencia a Dios nos requiere que actuemos de una manera responsable como ciudadanos en los países donde vivimos. Y veamos Romanos 13, ¿verdad? Del 1 al 7, si alguien quiere leer eso, es una escritura que, a ver, léala y después le cuento en una ocasión que me tocó utilizarla de una manera bien práctica. Romanos 13, del 1 al 7. ¿Qué dice? Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por siguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, resiste, opuesto, imagínese. y los que se han opuesto sobre sí reciben condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno, y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministerio de Dios para bien. Ministro debe ser. Ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por eso también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagar a todos lo que debéis, al que impuesto, al que tributo, al que temor, al que honor. Uh-huh. Tremendo, ¿verdad? Pablo, el apóstol, habla de que la autoridad es establecida por Dios. Hay 3 instituciones establecidas por Dios. ¿Cuál fue el primero que Dios instituyó? La familia con Adán y Eva, ¿verdad? La familia. ¿Cuál fue el segundo? La iglesia, ¿verdad? ¿Cuál fue el tercero? El gobierno civil. Fue idea de Dios. No fue idea del hombre. Fue idea de Dios. El gobierno civil, ¿sí? ¿No fue primero el gobierno y después la iglesia? La familia fue la primera. La familia fue la primera. Si hablamos de que a través de Moisés, vamos a decir, ¿qué hacía Moisés en el Sinaí cuando el tabernáculo y caía la presencia de Dios? Moisés era el pastor. Pastoreaba ese pueblo. O sea, en ese tiempo ya estaba siendo establecida la iglesia. A través de Moisés, a través del tabernáculo. Él guiaba a ese pueblo, era el pastor de ellos, ¿sí o no? Sí. Esa era una iglesia que Dios estableció. Y luego con el tiempo, ¿se acuerdan que cuando ya el tiempo avanzó, decían en Israel, queremos rey? Y Dios, ¿a través de quién gobernaba ese pueblo? ¿Quién era el que llevaba la voz de Dios al pueblo en ese tiempo? ¿El profeta qué? Samuel. Él era un profeta y era la voz de Dios para el pueblo, era la iglesia, él era el que vamos a decir, que los pastoreaba, el que les daba la palabra de Dios. Cuando ellos se quejan, queremos rey, Dios le dice, ok, nombra un rey, mira, aquel se llama Saúl. Y Dios molesto, le dijo, yo quería ser su rey, pero ¿quieren rey? Ok, ahí está, ahí Dios establece el gobierno civil, ¿verdad? Fíjense qué interesante esto. Que Pablo, esa vez que lo agarran preso, ¿se acuerdan que después, cuando se enteraron que era ciudadano romano, lo quisieron liberar? Y él mismo dijo, no, llévenme, yo quiero que me lleven ante la autoridad máxima. Y por eso lo montaron en el barco y lo llevaron y todo aquel evento de que el barco se desbarató, fue a parar a la isla de Malta.
Pero había un propósito de Dios en medio de todo eso. Que fuera preso, porque Dios quería que fuera a predicarle a los que estaban en autoridad. Dice que Félix llegó un momento que le dijo, por poco me haces que yo me haga cristiano. O sea, ya lo tenía así de que aceptara a Cristo ese hombre. Entonces, en medio de todo, Pablo se sometió a la autoridad. Llévenme preso, sí, llévenme preso. Eran dos propósitos, ¿verdad? ahí. Salvar todos los que iban en la embarcación. Claro. Y Ir a predicar allá. a los jerarcas. Ajá. Entonces, las tres instituciones, la familia, la iglesia y el gobierno civil, establecidas por Dios. Y por eso dice 1 Romanos, sométase, ¿verdad?, a las autoridades que gobiernan. Entonces, lo ideal sería que ninguna institución se meta en la otra. Fíjense qué interesante. Eso sería lo ideal, que ninguna institución se pueda meter en la otra. O sea, el gobierno no debería de decirle a las familias cómo educar a los hijos. El gobierno civil está establecido para defender la propiedad privada, para establecer la justicia. Para eso es la que están las autoridades. Pero no para decirle a la familia cómo criar a los hijos. Pero aquí hay un gran problema, porque al hijo no se le puede dar unas nalgadas, porque va preso. O sea, el gobierno metiéndose en la institución de la familia. Pero la familia que no diga nada en contra del gobierno, que la iglesia no diga nada en contra del gobierno. No, vamos a ver que hay un balance, que podemos hablar y expresar, ¿verdad?, cuando hay leyes de Dios que están siendo violadas. Amén. Fíjese que ahí en Toronto llevaron a un cristiano a la corte y fue bien sonado hace años. Porque el niño se quejó en la escuela que él le pegaba en la casa, que le daba, ¿verdad?, sus nalgadas. Y lo llevaron a la corte. El hombre fue preso y cuando se presentó ante el juez, le dijeron, jura decir la verdad y nada más que la verdad. Sí, dijo, juro, ¿verdad? Y cuando ya le dijo el juez, se te acusa de que le pegas a tu hijo te ha demandado. Y le dijo, sí, señor juez. Yo lo hago. Usted me ha hecho, le dijo, jurar por esa Biblia. Esa es la palabra de Dios, le dijo. Y ahí dice, en tal y en tal y tal parte, corrige, el padre que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Que al hijo necio hay que aplicarle la vara. Y que esto y le dio con la pura palabra de Dios, le habló. Y al final los desarmó a los que estaban acusándolo y al juez. Y lo dejaron ir. Porque él habló de una ley superior. Entonces, tenemos que ver a dónde nos sujetamos y a dónde podemos, me sujeto, lléveme preso. Pero allá ante el juez voy a ir y con respeto le voy a decir de una ley superior que está ahí en la palabra de Dios. ¿Verdad? Y si por eso me dejan preso, pues que me dejen preso. Pero si Dios me da la gracia y quiere sacarme librado de ahí y que yo solo le he dado la palabra al juez y a los abogados, así va a ser. Pero esas tres instituciones, Dios fue el que se las inventó, ¿verdad? Lo ideal sería que ninguna se meta en la otra. O sea, la iglesia, por eso las iglesias no pagan impuestos, ¿verdad? Son iglesias, las iglesias son entidades de caridad que no pagan impuestos y tienen ciertos beneficios por ser iglesia. Es una institución respetada por el gobierno y tiene ciertos beneficios, ¿verdad? Entonces tenemos que ver que hay esas tres instituciones, pero establecidas por Dios. Entonces Romanos nos dice que nos sometamos a toda autoridad que gobierna. Dice que el que se resiste a las autoridades acarrea para sí condenación. Podríamos hablar aquí, hermano, esto es bien extenso este tema. Aquí podríamos hablar de los hijos. Por ejemplo, ¿qué pasa con un hijo que no se sujeta a los padres? ¿Verdad? Cuando la Biblia dice al hijo, honra a tu padre y a tu madre. Dice que se sujeten a la autoridad de los papás, porque el hijo no escogió a los padres, ¿verdad? Dios nos hace nacer en un hogar y Él sabe por qué nos dio los padres que nos dio. Y algunos sufrimos castigo severo por nuestros padres, otros no, ¿verdad? Pero nos tocaba que aguantar porque no había de otra. Y ya con el conocimiento bíblico más, el hijo tiene que honrar al padre. Y a veces hay hijos que se rebelan a la autoridad de papá y se están quejando y se rebelan y a veces se van de la casa a temprana edad, ¿verdad? Con rebeldía. ¿Y qué es lo que sucede? Todo el que se rebela contra la autoridad, dice, el que resiste la autoridad, acarrea ¿qué? Condenación.
Porque cuando la Biblia le dice al hijo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra, es una bendición, es una promesa. Pero si el hijo no honra al padre y lo maldice y se pelea con él, y hay hijos que hasta le pegan a los papás. Yo he conocido hijos que le pegan a los padres. ¿Y sabe qué? Acarrean condenación, ¿verdad? Se mueren a temprana edad, yo lo he visto. Les va mal en la vida, los matan por no obedecer una ley, como decía el hermano, de Dios. Y sujetarme a ese padre que aunque me maltrate, tengo que honrarlo y tengo que respetarlo porque Dios me lo puso como autoridad y la tengo que respetar. Habla a los trabajadores, ¿no es cierto que dice, sujetaos a vuestros amos, o sea, a los jefes? Y dice, y no solo a los amables, sino aún a aquellos que os tratan duramente, dice, sujetaos a ellos. O sea, si usted no quiere sujetarse al jefe, renuncia, ¿verdad? No está obligado a trabajar en esa compañía. No solo a los afables o a los que, ¿verdad?, que son amables, sino que también a los que son duros. Tenemos que sujetarnos porque son autoridad. Tenemos autoridad, ¿verdad? Mire, Dios es un Dios de orden. Dios es Dios de orden. Y Él estableció que en la familia haya un orden y que haya una autoridad. Él estableció que en la iglesia haya pastores, haya líderes que son autoridad. Y Él estableció que en el gobierno civil hayan autoridades. Dios es un Dios de orden. En cualquiera de las tres instituciones, el que se rebela en contra de los padres le va a ir mal. Le va a ir mal porque es una ley que se está violando. Como pastor, yo tengo que ver que las leyes están y para ciertas cosas hay que llamar a las autoridades. Hay pastores que dicen que no, hay cristianos que son legalistas y son muy, que todo lo espiritualizan. Ay, no hay que meterse, no, todo lo podemos arreglar nosotros, hay que orar, hay que ayunar. ¿Cómo no? Y mientras tanto hay gente que la han matado por no llamar a la policía, por no llamar al 911. ¿Cuánta gente ha sufrido? ¿Cuánta mujer? Violencia doméstica. Por cristiana, oiga, cristiana. Hay situaciones en las que tal vez el consejo de un pastor es bien difícil a veces, porque cuando uno es pastor y uno le dice déjalo, después lo pueden culpar a uno. Entonces es bien difícil. Cuando siguen en esa situación, a veces ya no es amor, sino que es una codependencia. El uno depende del otro y están enfermos los dos y eso es un vicio, un círculo vicioso en el que están y uno dice, ok, entonces ¿qué vas a hacer? O sea, ya uno dice, ¿qué vas a hacer? Pero si ya hay violencia y uno se entera, creo que hay un momento, hay una línea que una vez que se cruza, es bueno mejor llamar a las autoridades y dejar que haya una investigación, ¿verdad? Que investiguen, que a la persona la lleven presa, que le ponga una restricción. Yo creo que Dios, y lo he visto, Dios, y he hablado de ejemplos, Dios puede restaurar una relación. Aún después que el hombre paró preso y que la mujer lo dejó y que se divorciaron, yo les he dicho, hubo una pareja que después hasta se volvieron a casar. Dios obró, Dios es poderoso, pero mientras la situación está, que hay algo que se ha salido de la mano, es mejor involucrar a las autoridades. Por eso dice aquí, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, ¿verdad? O sea, cuando uno se encuentra en una situación en donde están por mandarlo a la cárcel, hay temor porque dices, ¿qué si me condenan? Pero es una autoridad, si el juez dice vas a la cárcel, ¿y qué puede hacer uno? Nada más que sujetarse a eso, porque no le queda de otra, ¿verdad? Al Chapo están pidiendo que lo lleven a México porque saben que allá se escapa, ¿verdad? Pero no, ahorita está bien agarrado, bien guardado en una prisión. Entonces hay que someterse a las autoridades. Hay que someterse a la autoridad. Entonces, sí, los hijos, si hay abuso y uno se entera, hasta uno puede, ¿verdad?, llamar a la autoridad y decir en esa casa creo que hay abuso. Esto es lo que estamos viendo aquí, que Romanos dice, nos tenemos que someter a las autoridades. Primera de Pedro 2, del 13 al 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes, Gobernadores. a los gobernadores, por los gobernadores, como por el
por él enviados. como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, a los hermanos, y temed a Dios. Amad a los hermanos, ¿verdad? Honrad a todos, dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Fíjese, el temor solo es a Dios, no es al hombre. Al prójimo amarlo, honrar a todos, ¿verdad? Tenemos que tratar a la gente con honra. Al rey dice que hay que honrarlo, a las autoridades hay que honrarlas. Dicen que un rey se cansó de gobernar, de tanto problema en el reino, y había un monasterio en una montaña cerca en su reino, y se fue a meter allá y buscó al director del monasterio y le dijo, vengo a meterme aquí, quiero ser monje, ya no quiero ser rey. No, pero si usted es el rey. Sí, pero ya no quiero, estoy harto, estoy cansado ya de ser rey. Yo vengo y quiero hacerme monje y quiero que usted me diga qué tengo que hacer para ser monje. Yo quiero vivir una vida tranquila, ya no quiero estar en... Digo, mire, usted no puede ser monje. ¿Por qué? Porque si usted es monje va a tener que sujetarse a mí y va a tener que hacer lo que yo le diga. Sí, estoy dispuesto. Está dispuesto, usted no va a poder. Sí, estoy dispuesto. ¿Se va a sujetar a mi autoridad? Sí, es que aquí en este lugar le dijo yo soy la autoridad y si usted viene como monje, usted se tiene que sujetar a lo que yo le diga. Sí, lo hago. ¿Seguro que lo va a hacer? Sí. ¿Lo promete? Sí. ¿Delante de Dios? Sí. Entonces le dijo, la primera orden que le voy a dar, regrésese al palacio y siga siendo el rey porque usted es el rey, no es monje. Y se tuvo que ir. El rey se tuvo que sujetar en ese momento. Sí, miren qué importancia, ¿verdad? Es un chiste, pero es, yo lo leí hace años en un libro. Fíjese, eso es la importancia de respetar la autoridad. Y hermano, en todo lugar donde vayamos hay autoridad. Nacimos en un hogar donde teníamos padres. Íbamos a la escuela donde, aquí no, allá se le respeta al maestro, ¿sí o no? Allá en la escuela, tú sabes, fuiste a Honduras, ¿verdad? ¿O no? ¿No fue a Honduras? Y en tu país también. ¿Qué pasaba cuando todos los niños en primer grado, segundo grado, entraba un adulto, quien fuera que entrara al aula? Todos los niños, buenos días, señor profesor. Buenos días, señor director. Hasta en coro, ¿verdad? Vaya, se pueden sentar. Ya. ¡Wow! Un respeto. Un respeto, Dios guarde que uno fuera ¿verdad? A hacer algo, a decirle algo a un maestro. Nos enseñaron en la escuela que en la escuela había una autoridad que había que respetar. Ahora no. El problema en estas sociedades es que nadie respeta a nadie. Ahora en las escuelas los muchachitos son los que mandan y los maestros no pueden decir nada. No pueden decir nada. Es un problema esta sociedad, está patas arriba. Porque el principio de autoridad no se respeta ni en la casa, no respeta en la escuela. Entonces el muchacho empieza a trabajar, va y al jefe no lo respeta tampoco. Porque hay una cultura de rebeldía, de que nadie respeta a nadie. Entonces va la gente a las iglesias, la gente no respeta al pastor. No se sujeta. Una regañadita y salen quemando llanta. Porque no entienden lo que es el concepto de autoridad. Con Alberto reprendí a un hombre que le dije yo, puedes venir a la iglesia, eres libre de venir, siéntete con libertad, solamente que lo que hiciste el otro día no hagas eso, ¿verdad? Ven, conócenos, danos tiempo de conocerte, pero tienes que venir y sujetarte a que hay ciertos principios. No, me dijo, yo no me sujeto a ningún pastor. Y ahí está Alberto de testigo, así me dijo. Yo no me sujeto a ningún pastor, me dijo. Yo voy a las iglesias, me dijo, a ver qué son los errores que cometen los pastores y después yo hablo con ellos y les digo qué errores tienen que corregir. Oh, wow. Nunca volvió a la iglesia. Bendito sea Dios. Entonces hay gente que no entiende el concepto de autoridad y se meten en problemas en todos lados, en la casa, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia. Se casan, ¿verdad? Se casan y si es mujer y nunca se sujetó, nunca se va a sujetar al marido tampoco. Y la Biblia habla que la mujer se debe someter al esposo porque el esposo es en la cabeza. Ahora, fíjese, paréntesis. Ya viste, mi amor, tenés que sujetar. Sí, pero si usted está sujeto a Cristo.
Y yo le digo a las mujeres, si su marido está sujeto a Cristo y él obedece a Dios y él busca de Dios y él la guía espiritualmente y es un hombre que usted ve el cambio y que la está dirigiendo y que la ama, que la respeta, que su dignidad y todo, sujétese. Pero también si es un sinvergüenza que no tiene a Jesús por cabeza, sino que ni se congrega, la trata mal, la humilla y la quiere hasta maltratar y todo, yo le digo, give me a break, llámele a la policía a ese sinvergüenza y mándelo preso. Ahí sí yo le digo como pastor, no se tiene que sujetar a ese hombre sinvergüenza que la está maltratando, que la está humillando, pisoteando. ¿Cuánta mujer, cuántos años aguantó usted eso? Todo porque en la iglesia le decían, no, ore, ayune para que... Sí hay que orar, sí hay que ayunar. Pero mientras tanto hay mujeres que las han matado por estar aguantando eso. Y no, que sujétese. Entonces hay un balance, hermano, hay un balance. Fíjese que una vez una señora me llamó y me dice, allá en Toronto vivíamos, ¿usted va a la iglesia tal? Sí. ¿No pudieran pasar a recogerme? Claro que sí. Y pasábamos a la casa, se subió al carro, y entonces, ¿y su esposo? No, y él no es cristiano. Dice, yo sí, pero viera cómo le sufro. Porque ahí donde ve se ha quedado bravísimo porque voy para la iglesia. Pero yo primero le obedezco a Dios y que a Él. Porque Él, y le digo, ahora mire, ¿Él le pega? No. ¿La maltrata? No. Y entonces, ¿qué hace Él? No, Él dice, lo que no le gusta es que yo vaya a la iglesia nada más. Y Él se enoja que yo vaya a la iglesia. Cuando regrese lo voy a hallar bien enojado. Pero no me importa, porque yo prefiero obedecer a Dios que a los hombres. Así dice la Biblia. Y le dije yo, mire, le digo, a mí me agrada que usted me haya llamado y que vamos a ir a la iglesia. Yo en aquel tiempo no era pastor, era uno de los líderes. Y le dije yo, pero le voy a decir algo. Y quizá le dije, le voy a caer mal, yo no sé si lo va a entender. Pero le voy a decir algo, le dije yo, hace mal usted en irse a la iglesia si su esposo se queda en la casa y no quiere que usted vaya, le digo, y usted va a llegar de regreso y lo va a encontrar bien enojado y van a discutir. ¿Sabe qué? Le digo, mi consejo sería que mejor usted se quede en la casa y que usted, el momento que usted sabe que el culto va a empezar, se vaya a su cuarto, después que le ha atendido a él, le ha dado de comer, le diga, mi amor, voy a estar en el cuarto. Se vaya al cuarto, agarre su Biblia, se ponga a leer la Biblia y usted se ponga a orar, ponga unas alabanzas, adore a Dios y con su testimonio usted lo puede ganar a ese hombre para Cristo. Pero venirse así y decirme a mí que usted prefiere obedecer a Dios que al hombre, porque él se enoja que usted vaya a la iglesia, usted hace mal, porque al regresar usted va a tener otro problema más serio y eso va a ser conflicto y discusión. Entonces le dije yo, mi consejo sería que mejor se quede y le pida a Dios que cambie el corazón de él. Y usted ahí, él no le va a prohibir que en el cuarto usted adore a Dios, que lea la Biblia, que se postre y eventualmente después tal vez él va a ver el cambio. 2, 3 semanas. Después tal vez él mismo le va a decir, mira, si quieres ir a la iglesia anda. Y pasan esas cosas, hermano. Pero hay un balance, ¿me entiende? Hay un balance. Ahora, si el hombre ya le pega, si porque te vas, te voy a dar camorra. Hubo una hermana en Honduras que llamó a la policía después de que el hombre le pegaba en el pueblo. Y entonces la llamó a la policía y se dejó ir para allá. Y llegó a la policía y todos la conocían. Ya estoy cansada, nunca había dicho, dijo, pero ya vengo a demandar a aquel, me pega mucho, me maltrata, ya estoy cansada, ya harta. Ah, sí, no, te pega aquel, no, sí. Ok, le dijo, sentate ahí, y lo llamaron. Y como todo el mundo se conocía, lo llamaron. ¿Verdad? Fulano, vení aquí a la delegación, le dijo. Y ella dijo, lo van a meter preso. Cuando llegó, le dijo, mira, aquella ha venido a ponerte el dedo, ha venido a demandarte, dice que le pegas, le dijo, así que llévatela para la casa y zampale otra buena, le dijo. Y se la llevaron. Así eran las cosas en aquel tiempo, ¿va? Pero aquí hay leyes. Aquí hay leyes. Entonces, si yo, como digo, hay un balance, hay una línea que cuando se cruza hay que involucrar a las autoridades si hay necesidad. Pero la Biblia dice de que la mujer sabia, fíjense, no dice la Biblia esto. Si hay una mujer creyente que tiene un marido inconverso, pero él persiste en vivir con ella, que viva con él, dice, y que le dé testimonio y que con su conducta puede ganar el alma de aquel hombre, ¿sí o no? Entonces ahí es donde requiere una sabiduría, una forma de saber llevar las cosas mientras no llegue a violencia,
Mientras no llegue al punto de que la mujer le va a sufrir violencia doméstica, ahí sí, vea qué hace, llame a la policía, ¿verdad? Llame a Alberto. Anyway. Primera, ¿dónde nos quedamos? Entonces, por lo tanto, dice, debemos apoyar la ley. Si son los dos que se dan. Llame a la ambulancia. A veces pasa, ¿verdad? Hay matrimonios donde los dos se agarran y eso no debería. Yo digo que nada justifica la violencia. Nada. Yo mismo con mi esposa hablamos, 33 años ya, hermanos, pero nosotros siempre hemos dicho, y en los primeros años fueron de no violencia, nunca me pegó, gracias a Dios. Pero habían palabras y ofensas, ¿me entienden? Nos ofendíamos con palabras. Ella 2, yo 3, yo 4, yo 5, y nos ofendíamos bien feo. Pero yo siempre he pensado que cuando ya hay violencia, nada justifica la violencia. Es que si dos personas ya no son felices juntos, ¿para qué seguir viviendo en esa desgracia, en esa miseria? Y aunque sea cristiano, oiga, yo soy pastor, aunque es cristiano, si ya llegó a golpes, es mejor que haya una separación. No estoy diciendo divórciese ya, sepárese, porque a veces la separación temporal funciona. El hombre se queda triste, pasan 2, 3 días, una semana, y dice, ¿qué hice, verdad? Yo cometí un error, yo voy a llamarla, yo le voy a pedir perdón. Y Dios obra, y después se pueden reconciliar. Pero no hay que permitir llegar a la violencia. Por lo tanto, debemos apoyar la ley y el orden civil, respetar a nuestros líderes, orar por ellos. ¿No debemos orar por los gobernantes? Sí. Debemos de orar por los gobernantes. Yo le pido a Dios que bendiga a Nayib Bukele en El Salvador, porque está haciendo un montón de cosas buenas, el país está feliz, la gente está contenta, hay seguridad, la gente ahora anda feliz. Entonces, hay que orar por ese hombre, que Dios lo bendiga. Muchos no querían, no, que es musulmán. Y a un niño, ¿no vieron el video? Que el niño le preguntó acerca de la Biblia en las escuelas, de la oración, y lo que este hombre le contestó. Claro que sí, le dijo. ¿Por qué se permite que haya en discotecas? Le dijo, y no vamos a permitir que haya en iglesias. A la cárcel, le dijo, hay que meter las Biblias, le dijo. En las cárceles, ahí donde está esa gente que necesita la salvación de Jesucristo, le dijo. A los que andan en la calle hay que ir a predicarles la palabra de Dios, le dijo, para que se conviertan, porque solo en Jesucristo hay salvación. Y la gente, ay no, que es musulmán, porque viene de por allá de Palestina y decían que es musulmán. Cosas excelentes está haciendo el hombre. Hay que orar por él, que Dios lo bendiga. Hay que orar por los gobernantes, ¿verdad? Hay que pedirle a Dios que los use. Hay que orar por el pastor, ¿verdad? No es fácil para uno de pastor, créame que no es fácil. Uno pasa situaciones difíciles, ¿verdad? Porque guiar a un grupo de personas, así sean 40, 50, no es fácil. Nos toca que orar, de que pedirle a Dios cuando hay conflictos entre parejas, cuando hay conflictos entre familias, un hermano que uno se entera que tiene un roce con el otro, que no le perdona al uno, y uno le dice, Señor, Dios mío, ayúdame, ¿cómo hacemos? Uno quiere intervenir en todo. Uno quiere, porque es como los hijos, si se pelean sus hijos, no va a querer usted intervenir para que se reconcilien y que haya sanidad. No va a dejar que se sigan dando y va a ignorar. Como pastor a mí, a veces, yo digo que más que el don de pastor, el llamado, yo me identifico con mi ministerio, con el propósito de Dios para mi vida, como un peacemaker, un pacificador. Y créame, que para mí hay más gozo cuando ministramos una pareja y se reconcilia, que ver la iglesia llena. Porque yo siento que a mí, Eduardo Receno, Dios me creó para que yo pueda ser un pacificador. Yo no puedo ver conflicto entre la gente. Y a veces mi esposa me dice, pero mi amor, nos vamos a meter y no nos están llamando al pleito y nos vamos a meter en una situación difícil. Y digo, pero mi amor, estamos viendo una situación y le pedimos a Dios y allá vamos y hablamos y a veces, como esa vez que me fui a meter a esa casa, que la mujer llamó y el hombre borracho. Hermano, Dios ama las almas, Dios ama a la gente y como pastores Dios nos ha llamado, ¿verdad? Con amor, sin ningún interés. Nosotros les amamos a ustedes sin ningún interés. A veces uno pasa cosas difíciles, pero
Pero la bendición, cuando uno interviene entre dos personas que estaban inconflictadas y hay reconciliación, hermano, y hay el perdón y uno mira eso es algo bien lindo. Eso es algo que no tiene precio. Y a eso nos ha llamado el Señor. Y a todos nos ha llamado. Bienaventurados los pacificadores, dice la Biblia. O sea, todos los cristianos deberíamos de ser personas pacificadores, que intervenimos para dar palabras. Tienes problema, mira, Dios te puede ayudar. ¿Por qué no oramos? Y por qué no, verdad? Si podemos platicar. No solo el pastor puede intervenir en un conflicto. Ofrezca a usted ser la persona, el agente de cambio, para hablar con esas personas y que Dios le ayude para que haya una sanidad y haya una reconciliación. Amén. Amén. Entonces, bien interesante esto, ¿verdad? De que hay que orar por los líderes. Yo espero que ustedes oren por nosotros, ¿verdad? Que nos bendigan y le pidan a Dios que nos dé sabiduría, porque no es fácil. Entonces, fíjense, aquí viene una parte que es un poquito contradictoria, y en muchas iglesias cristianas hay una contradicción, no es la palabra contradicción, es como un tema controversial, que hay unos a favor y unos en contra. Pero aquí dice, participar en las actividades de las escuelas, de la comunidad y del gobierno. ¿Cuántos creen que los cristianos deberían de participar en la política? Sí. Mucha gente dice, no, los cristianos no deberían de participar en política. Por eso es que estamos como estamos, porque ¿sabe quiénes sí participan en la política? Los homosexuales. Están bien metidos en la política. ¿Sabe quiénes? Los masones están bien metidos en la política. Son jueces, los masones son jueces. Y desde ahí mueven sus agendas, ¿verdad? Y mueven leyes y hacen un montón de cosas. ¿Por qué cree que los homosexuales han ganado tanto territorio a nivel mundial? Porque hay políticos homosexuales metidos en el gobierno que toda su agenda es para avanzar la agenda homosexual. Entonces, ¿por qué no un cristiano poderse meter a la política y aplicar los principios bíblicos en la política? ¿Verdad? Cuando nosotros pertenecíamos a la iglesia Verbo, no sé cuántos saben de Verbo en Guatemala, pero hubo un presidente que se llamaba Efraín Ríos Montt, que él era miembro de la iglesia Verbo. Era un general retirado, ¿verdad? Y era miembro activo de la iglesia Verbo en Guatemala. Y cuando hubo un golpe de Estado, vinieron un grupo de militares que tomaron el control del gobierno y a este hombre lo conocían, que era un hombre intachable, era un hombre íntegro, era un hombre cristiano de principios bíblicos, era un hombre conocido en Guatemala, que había sido un general intachable. Y ya retirado, viene un montón de militares, dan golpe de Estado, ¿verdad? Y ya que toman el gobierno, vienen a buscar a Efraín Ríos Montt a la iglesia Verbo y le dicen, queremos que usted sea el presidente de Guatemala. Y le entregan el poder. Y él pidió consejo a la iglesia Verbo, pidió consejo a los líderes y les dijo, ¿qué hago? Me están buscando para gobernar el país. Y le dijeron, hazlo, hermano, hazlo. Tienes todo el conocimiento, tienes la trayectoria, tienes la integridad, hazlo. Y sabe que yo no soy de Guatemala, pero yo leí el libro, se llama Siervo o Dictador. Tremendo libro que lo escribió un periodista gringo que fue a observar todo lo que pasó. Y sabe que los pocos meses que dejaron, porque a él lo volvieron a quitar, le dieron golpe de Estado a él ya que había tomado él la autoridad, él empezó a hacer cambios como lo que está haciendo Bukele en El Salvador. Cambios drásticos, empezó a quitar la corrupción, empezó a volar cabeza desde todos los niveles, militar, en el gobierno, en todo. Ese hombre se iba, no andaba guardaespaldas, y eso hasta hoy hay guatemaltecos que me dicen, eso es cierto, él era presidente y sin guardaespaldas, brother. Con su familia, en su carro, se bajaba, entraba a los restaurantes, la gente lo respetaba y todo, sin guardaespaldas. El hombre andaba. Y dicen que el tiempo que ese hombre gobernó fue una bendición para Guatemala. ¿Sabe lo que hacía? Cadena nacional de televisión todos los domingos. Todos los canales pasaban el mensaje del presidente. ¿Y qué cree que hacía? Predicaba a la nación. Ya deja de andar de sinvergüenza, de borracho. Sírvele a tu familia, dirige tu casa, sé un hombre de bien. Así le hablaba a los hombres. Y le voló cabeza a todo mundo que era corrupto. Se iba a meter a las oficinas. Así como que usted quiere hacer un trámite ahí en una oficina de gobierno, él se iba a meter. Y estaba el montón de gente, aquellos que agarran números.
Y él se sentaba, agarraba números y se sentaba. Y como pasaba desapercibido, porque vestido como que era alguien del pueblo, se sentaba a observar cómo trataban a toda la gente. Y la gente haciendo fila, y las que estaban atendiendo, arreglándose las uñas, y no atendían a la gente. Y cuando llegaban las trataban mal. Y decían, vamos a comer ya. Va, pues, cerrado la ventanilla y el montón de gente parada. Y cuando él ya había observado que ya le podía, se levantaba. Y entonces llegaba a la ventanilla y le decía, ¿quién está a cargo aquí? Y ya lo reconocían. Llámenme al que está a cargo. Despídame a toda esta gente aquí sin vergüenza, les decía. Póngame gente nueva, gente responsable, gente que me atienda a la gente como debe de ser. No duró en el gobierno, pero hizo un cambio en Guatemala. Dicen que la violencia, todo se vino, pero lo quitaron, porque los corruptos no aguantaron eso mucho tiempo. Creo que duró un año. Entonces sí, los cristianos no hay que tenerle miedo, ¿verdad?, a un cargo público. Tú trabajas en lo secular. La política es algo secular. Usted trabaja en la construcción. ¿O es compañía cristiana para la que trabaja, hermano? No, ¿verdad? Los patrones sí son. Pero la compañía no están haciendo nada cristiano, es construcción. ¿Usted trabaja qué? ¿Haciendo qué? Mantenimiento. Entonces, todos trabajamos para jefes que no son cristianos, son seculares. Entonces, ¿cuál es la diferencia de trabajar en la construcción que ir a trabajar? Si a mí me llamaran para alcalde, ¿cuánto votarían por mí? Bueno, hoy les voy a dar la noticia. Su jefe es musulmán. Sí, yo he trabajado para hindú. ¿Sabe lo que son los hindús? Que ni las ratas matan porque las adoran. Y cabal a la hora, él pone su manto Ajá. y se pone a orar todos los días. Sí, y tenemos que someternos a ese hombre que es de otra religión. Y está bien si el hombre la trata bien, es una buena compañía. Entonces, no le tengamos miedo, hermano, a la política, no le tengamos miedo a un cargo público. Los cristianos deberían, por eso es que está la iglesia cristiana como está. Y las leyes han tomado el aborto, gracias a Dios que el loco ese de Trump, porque yo no estoy de acuerdo en un montón de cosas, ¿verdad?, pero ha hecho un montón de cosas buenas para los cristianos, porque los cristianos lo pusieron en el poder. Él fue bien inteligente. Por los cristianos llegó al poder. Entonces él tiene que cumplirle lo que les prometió. Y por eso es que ha hecho un montón. Hoy ya va a haber oración en las escuelas otra vez. Está prohibiendo el aborto. Es en la mayoría de estados ahora, en Estados Unidos, revertió las leyes que estaban y ahora es prohibido el aborto. Y un doctor o una enfermera que practica un aborto va preso. Y eso no se miraba en Estados Unidos. Este hombre lo ha venido haciendo. Entonces, a ver cuánto va a durar la ley. Pero usted sabe que el vice president, el vice president de él, ¿cómo se llama él? Pence. Él es cristiano de iglesia, de compromiso, que predica, que enseña, que es líder en su iglesia, cristiano. Trump no es cristiano, sin vergüenza. Pantalla, pero está haciendo cosas buenas, porque tiene la posición, está en una plataforma que le permite hacer cosas que benefician al pueblo de Dios. Y no es cierto que Nabucodonosor llegó un momento en el que dijo que reconoció que el Dios del cielo era el verdadero Dios. ¿Por el testimonio de quién? De Daniel. ¿Y qué hacía Daniel en Babilonia? ¿No era consejero del rey? Estaba en la política. Porque muchas cosas que él le pedía consejo eran de la política. José en Egipto no era gobernador de Egipto. Y no fue el que echó a lanzar la estrategia de ahorrar porque iban a venir los años de las vacas flacas y entonces eso trajo prosperidad a Egipto. No hay que tenerle miedo. Sí se puede participar en la política. Si a alguien se le da esa oportunidad, tiene que encomendarse a Dios y que lo haga y que le pida a Dios la gracia y Dios lo va a bendecir. Amén. Amén. Entonces dice aquí que tenemos que participar en las actividades de las escuelas, ¿verdad? Las mamás a veces se involucran en cosas de las escuelas, ¿verdad? Y eso es bueno. En la comunidad hay obras que hacer. Alberto está yendo. Yo hablé el domingo, no estabas. Hablé del lugar ese donde estás yendo los domingos, ayudar a dar el desayuno. ¿A cuánta gente dan desayuno ahí el domingo? Mínimo como 100, 125, a veces 150. Y no piden comida, no piden dinero, lo que piden es gente que vaya a colaborar como voluntarios. Y eso no es cristiano. Es más, el hombre es musulmán o es de otra religión. Sí, El que está a cargo ahí. Sí. No son punjabis. Son como Sí. hindú o algo. Él es
Pero lo dejó Alberto que predicara el otro día. Alberto le dijo, aquí hace falta predicar la palabra. Dale, le dijo, dale, predica. Entonces son oportunidades. ¿Cómo? Ah, no, yo soy cristiano, yo no voy a ir ahí porque ahí son homeless y ahí. No, hay que involucrarnos en la comunidad. Si se puede, hay que hacerlo. Porque eso. Y no es que nosotros somos la luz, pues. Hermano, si es que nosotros nos confundimos. ¿Y Jesús a dónde se iba a meter si por eso lo criticaban? ¿No se iba a meter donde estaban los pecadores? Ahora, no se vaya a meter usted al bar, ¿verdad? O no va a ser como aquel que se fue a la playa de Chulones a predicar y se perdió como 6 meses de la iglesia. El pastor dice que hay que ir a predicar a los pecadores y se fue a aquella playa ahí por UBC y se perdió todo el verano. Y apareció después del verano. ¿Y usted dónde andaba? Usted dijo, pastor, que había que ir a predicar al pecador. Le dijo, y me fui a la playa ahí de los Chulones, han dado todo el verano, predicándoles allá. Y de verdad, el muchacho lo había hecho, había ido, pero a saber si de verdad había andado predicando. Pero nosotros somos luz. Y dice que el Señor nos llamó del reino de las tinieblas a su luz para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. No se pone una luz, dice, debajo de una cama. O sea, nosotros somos los luminares, ¿verdad? Y nosotros no somos los de la luz del mundo, esa es una secta. Pero nosotros somos la luz del mundo verdadera. Amén. Tenemos que brillar en el mundo, ¿verdad? Tenemos que brillar respetando las leyes, porque nosotros vamos, si vamos a evangelizar y se acerca el guardia de seguridad del mall y nos dice, mire, aquí no pueden estar evangelizando, hay que obedecer, hay que respetar, ¿verdad? Porque lo que van a hacer, o sea, no vamos a meter en problemas por gusto, solo muévase un ratito más para allá un poquito. Así nos pasó un día que empezamos por ahí, por la puerta, y terminaste allá en el festival aquel de Fusion, evangelizando allá, porque los guardias de seguridad llegan y uno tiene que respetar. No, yo soy cristiano y me deja aquí porque yo no voy a obedecerlo a usted, sino que primero a Dios. Preso lo van a llevar. No, dígale muchas gracias, sí, claro que sí. Y váyase a otro lado, ¿verdad? Pero lo podemos hacer y guardando el respeto a las autoridades. Dice que debemos de ejercer nuestro derecho al voto y expresarnos con relación a asuntos morales claramente definidos. Sí debemos expresarnos en asuntos morales claramente definidos. La ley de Dios es suprema, pero debemos obedecer las leyes de nuestro país siempre y cuando, y yo lo subrayé, siempre y cuando no estén en conflicto con la obediencia a Dios, ¿verdad? Entonces, yo es algo que si me preguntan y en público lo voy a decir, y hoy que estamos transmitiendo en vivo, contra el aborto yo voy a seguir diciendo que es un asesinato, ¿verdad? Porque esa vida, desde el momento, y miren, hay escrituras, pero aquí en esta dice, a ver, veamos Hechos 5:29, este es el versículo aquel conocido, Hechos 5, ¿quién me hace el favor de leer el versículo 29? Aquí fue, desde el 25, si alguien puede leer del 25 al 29. Amén. Pero viendo uno les dijo, estas noticias, he aquí los varones que pusiste en la cárcel, están en el templo y enseñando al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque tenían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestras doctrinas y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? De Jesús. Y el 29. Él respondió, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si ustedes se dan cuenta, ellos habían estado presos, ¿verdad? Pero el reporte fue en el 23, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie
entre las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos adentro. O sea, Dios los había sacado, porque esa era la voluntad de Dios. Todo Dios tiene un propósito. Y en este caso, la respuesta de Pedro y de los apóstoles fue, ustedes nos prohíben hablar de Cristo, pero nosotros vamos a obedecer, ¿verdad?, a Dios. Como quien dice, así nos metan presos, ¿verdad? De hecho, hay un versículo en el que dice, no me acuerdo el versículo en el que está, el capítulo en el que está, pero dice que cuando, después de que se fueron, llegaron al grupo de los hermanos, hicieron una oración ferviente y dice que Pedro dijo, o sea, Señor, estos hombres nos dicen que no hablemos de ti, pero permítenos hablar tu palabra, le dice, con denuedo. Y mientras que lo hacemos, Señor, muévete tú con tu Espíritu Santo haciendo señales, prodigios y milagros. Y dice que hicieron una oración y el lugar tembló, ¿verdad? Esos hombres eran tremendos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde Pedro usó esas palabras. Nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Ahí podríamos hablar un buen rato y escuchar opiniones, qué piensan, ¿será que hizo bien Pedro? ¿Será que hizo mal? Si la Biblia dice que hay que someterse a las autoridades y estaban diciéndole que no predicara, cometió un error Pedro entonces. Ya casi termino. Había un hombre que igual que Pedro predicaba en las plazas y lo llevaban preso y le decían, ya no prediqué, después de varios días lo sacaban, pero no andes predicando. Y volvía a predicar y lo volvían a meter preso y después de varios días lo dejaban salir, pero no andes hablando de Cristo, y se iba y a la plaza a predicar y lo volvían a meter. Y un día dijeron, no, ya no más, ya que estuviste varios días te vamos a mandar, pero te vamos a poner un guardia a la par para que impida a él que hables, no podés hablar ya de Jesucristo. Y el guardia andaba con él y aquel andaba que le picaba la lengua para hablar de Cristo y con la Biblia en la mano. Y el guardia a la par de él, para todos lados. Compró pupusa y el guardia a la par de él, ahí. Y entonces se paró en la plaza y entonces vio a la gente que iba a pasar. Y la gente se paraba porque si este quién es, va así, el guardia a la par de él. Se hizo un gentío y él empezó a hacer. Y la gente decía ahí. Se acercaron al guardia y le dijeron, ¿y este que está loco? ¿Por qué está haciendo señas? Y les dice el guardia, no está loco. Lo que pasa es que este es cristiano. Y lo que les está diciendo es que Dios los está viendo, que ustedes son pecadores y que si no se arrepienten van para el infierno. Es que nosotros no hablamos las piedras van a... Ay. Hechos 4:29. Ah, sí. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, le dice, mire. Y este es Pedro. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concédele a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es lo que dice este brother, y gracias, brother, buen punto. Obedecemos a Dios, nos sujetamos a la autoridad, pero vamos a obedecer a Dios primero. Fíjese, y allí está lo que yo le estaba diciendo hace rato. Cuando yo predico y sé que estamos transmitiendo en vivo, y esto se está grabando ahorita, y lo ponemos en YouTube, y cualquiera lo va a oír. Pero cuando yo digo, no apruebo el homosexualismo, es pecado y es abominación. Ahora, ¿qué hago si viene un homosexual a la iglesia? Lo recibo. Y le voy a dar el amor que le doy a cualquiera, la aceptación, y le voy a decir a ustedes, trátenlo bien, como tratamos a Tomás, aquel borrachito que llegaba, como tratamos al otro muchacho que llegaba tatuado, porque Dios ama al pecador. Lo que Dios aborrece es el pecado. Entonces, voy a obedecer a Dios de que me paro firme en que la ley de Dios es esta y lo voy a decir. Ahora, si me toca que por eso ir preso, me voy a someter a la autoridad. Allí está el punto, es, sí, a Dios obedecemos, a la autoridad nos sujetamos. Y por eso Jesús dijo, honrar al rey, honrar al rey, honrar es respetar. ¿Verdad? Pero en caso del aborto, pues ya no estamos, no vamos a aceptar esa ley. Obedecemos, pero no la aceptamos. No la aceptamos. Y tenemos que expresarlo, es asesinato. Y si por eso nos llevan preso, pues nos sujetamos a eso. Pero lo que hacen, y eso lo vamos a ver la otra semana. Eso lo vamos a ver la otra semana porque
Hasta aquí lo vamos a dejar hoy, pero el aborto está en el tema más adelantito y no lo quiero tocar mucho ahora. Sí. Daniel se sometía al rey, pero obedecía a Dios. Sí. Sí, porque cuando le dijeron que tenía que postrarse ante la imagen, y Sadrach, Mesac, Abednego, ¿qué dijeron? Nosotros no nos vamos a postrar ante la imagen. Ah, te lo vamos a meter al horno de fuego. Pues métanos. Porque si nos meten ahí, por obedecer a nuestro Dios, Él nos va a salvar. Y si no nos salva y morimos, pues morimos. Se sometieron a la autoridad porque los metieron al horno de fuego. Pero obedecieron la ley de Dios y Dios los salvó. Igual Daniel en el foso de los leones. Lo metieron, se sometió a la autoridad. Pero dice que ese hombre, lo que hace el jefe de ella, 3 veces al día se postraba hacia Jerusalén y dice que oraba. Y por eso lo llegaron a acusar delante del rey y lo metieron, ¿verdad?, al foso de los leones. Termino solo con esto. Dice, cuando sea necesario estar en desacuerdo con las prácticas y los requerimientos del gobierno, debemos hacerlo motivados por la preocupación de promover la justicia y no por el simple deseo de disentir y estar en controversia, ¿verdad? Debemos de sujetarnos a las autoridades mientras no violen las leyes de Dios, ¿verdad? Si violan las leyes de Dios, vamos a expresarnos que no estamos de acuerdo, nos sometemos a la autoridad, pero obedecemos la ley de Dios y declaramos las cosas que la Biblia dice, ¿verdad? Y si la Biblia dice que el aborto es asesinato, es asesinato. Y vamos a ver escrituras el otro martes. Los sectores estos toman más predominancia y más fuerza y los cristianos calladitos. Damos gracias a Dios entonces. Padre, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Porque es a través de tu Espíritu Santo que estas cosas son reveladas a nuestras vidas. Gracias, Señor, por el entendimiento, la sabiduría que nos das a través de tu palabra bendita, Señor. Gracias por todos los ejemplos en ella plasmados para nosotros tomar como ejemplo para nuestras vidas hoy, en día, esta generación que tú nos permites vivir, Señor. Padre, ayúdanos, como decía mi hermano, a ser hombres como Daniel, hombres como José, que en aquellos tiempos les tocó vivir bajo una opresión. Hombres como aquellos apóstoles, Señor, que tuvieron que respetar y someterse al imperio romano, Padre, pero con esa sabiduría que tú les diste y entregaron sus vidas eventualmente, Señor. Pagaron el precio caro con sus vidas, cada uno de ellos por predicar tu palabra. Y ahora, Señor, perdónanos porque aquí en este país vivimos un cristianismo tan mediocre, Señor. Tan mediocre, Padre, que se nos olvida que debemos de ir a la iglesia a alabarte a ti, no a que nos alaben a nosotros. Perdónanos, Señor, por cometer ese pecado y no entender las cosas tal y como son. Que tú nos has llamado, Señor, para anunciar tus virtudes. Padre, danos de nuevo, como decía Pedro, danos de nuevo, Señor, para hablar de tu palabra sin temor a donde sea. Que podamos dar testimonio a esta ciudad, a esta sociedad de lo que somos, Señor, porque tú nos has cambiado, nos has transformado. Y donde quiera que vayamos, Señor, nuestro testimonio sea la luz que hable por nosotros. Y que hayan personas que están en la oscuridad y que a través de esa luz salgan de ella, Señor.